Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que hoy nos toca trabajar el golpe de 1943. Pero para hablar de esto, es imposible pensar, ¿sí?, de los sucesos ocurridos en el mundo en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en nuestro país se iban produciendo muchos cambios económicos y sociales, en Europa estallaba la Segunda Guerra Mundial, que se había venido preparando justamente casi al finalizar la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, al terminar la Primera Guerra Mundial. Hasta 1941 iban ganando los alemanes junto con Italia y con Japón, llamados el Eje. Pero a partir de 1942 la situación se dio vuelta. Los alemanes fracasaron cuando quisieron invadir Rusia. Los rusos contraatacaron y los Estados Unidos también atacaron, pero a Japón. Entonces entraron en la guerra en dos frentes, contra los japoneses en el Pacífico y junto con los aliados en Europa. Los aliados se fueron haciendo cada vez más fuertes, que conquistaron los territorios que habían anexado a Alemania, y en 1945 entraron en Berlín. Unos meses después, Estados Unidos le ponía un trágico final a la guerra del Pacífico justamente con la bomba atómica. En esos 6 años violentos, convulsionados, no podían sino traer consecuencias para un país como el nuestro, que siempre dependía de las grandes potencias. Y esta vez las consecuencias no fueron malas. Es verdad, faltaban muchas cosas. Todas las que no se podían importar, como por ejemplo el té de la India, las telas inglesas, los neumáticos, las heladeras, las lapiceras con plumas, los repuestos de cualquier cosa. Entonces muchos fabricantes locales se dieron cuenta que era una gran oportunidad para hacerlo localmente, ¿sí? A pesar de que iban a ser de menor calidad que los importados, ¿sí?, o más caros que justamente los que venían de afuera, pero de todas maneras siempre había quien los comprara. Un ejemplo fue la marca Siam de heladeras, ¿sí?, que no daba abasto con su producción, y la gente esperaba durante meses que le tocase el turno para poder ir y comprar una. De modo que la industria dio un paso justamente adelante y aumentó hasta la cantidad de obreros que necesitaban para elaborar las heladeras y otros productos. Mientras tanto, la guerra en Europa era el tema obligado en el mundo y seguían con interés todas las noticias. Estaban los que querían que el país se definiera a favor de los aliados o del eje, y estaban los que querían ser neutrales. Desde afuera también había presiones. A los ingleses lo que más les convenía era el neutralismo, que justamente les permitía seguir comerciando con nosotros y recibiendo los alimentos imprescindibles. Los norteamericanos, en cambio, querían que nuestro país fuera aliado, ¿sí?, y todos los de Latinoamérica y entraran en la guerra con ellos. Los ciudadanos discutían, los políticos hacían discursos, mientras tanto el gobierno iba tambaleando. El golpe de Estado propiamente dicho, el golpe de 1943. Ese titubeo, mejor dicho, ese tambaleo del gobierno no hacía más que agravar justamente la situación política. El régimen había nacido con un golpe de Estado y se había sostenido gracias al fraude. Es cierto que había tenido el apoyo de fuertes grupos de poder durante muchos años, pero en estos momentos tan graves para todo el mundo, lo que al principio habían aplaudido ya se habían hecho a un lado, ya se habían corrido de todo. Entonces, Ortiz, el sucesor de Justo, había hecho un intento por volver a la democracia sin fraude. Para eso
hizo intervenir la provincia de Buenos Aires, que gobernaba a su antojo fresco, mediante el voto cantado. Eso, por supuesto, a los conservadores los había enojado mucho. Pero en 1940 a todos les pareció bien que Ortiz, que estaba enfermo, diera un paso al costado y dejase en su lugar a Luis Castillo. Castillo dio marcha atrás con el tema de las elecciones libres, y eso contentó a los conservadores. Pero en cambio, como era partidario a muerte del neutralismo, no les dio el gusto de alinear el país con los aliados, como le pedían. Y también a él le dieron la espalda. La cuestión era que el gobierno quedó huérfano de los que habían sido sus padres. Los conservadores, justamente de distintos pelajes, de distintos bandos, entonces quisieron refugiarse en el ejército para no derrumbarse. Castillo y sus seguidores se reunían con los oficiales que simpatizaban con el eje. El expresidente Justo, por supuesto, quería volver, seguía a ser presidente mientras tanto, y él buscaba apoyo en los partidarios de la alianza. Los militares, viendo cómo el gobierno estaba tambaleando, resolvieron golpear en la legalidad. Derribaron al presidente y hacerse cargo del gobierno, como había pasado en 1930. Ese fue justamente el golpe del 4 de junio de 1943, ¿sí? Y lo comandaba una logia de oficiales, el GOU, que significa Grupo de Oficiales Unidos. Estos nombraron como presidente justamente al general Pedro Pablo Ramírez, que estrenó su gobierno con medidas antipopulares y totalmente autoritarias. ¿De qué manera? Disolvió los partidos políticos e impuso la censura. También intervino en las universidades y obligó para las escuelas a imponer la enseñanza religiosa. El gobierno estaba decidido a controlar cada palabra que se publicase. Para esto, la oficina de prensa de la presidencia reunió a todos los periodistas para comunicarles que quedaba prohibida las noticias que dejaran mal paradas a Benito Mussolini. Entonces, con respecto a la guerra, se pronunciaron por el neutralismo, decidieron que teníamos que ser neutrales, ¿sí? Y en parte por su simpatía con los países del eje, y en parte también por su antipatía contra los Estados Unidos, que era apoyado por Brasil, nuestro gran competidor en América del Sur.